En el episodio anterior, que contaba un poco la idea de por qué empecé el podcast, es en búsqueda de un desarrollo personal, si se quiere. De una evolución personal, más que desarrollo personal. O sea, el camino es el desarrollo, pero en sí lo que busco quizás sea una evolución personal. Ser quizás mejor persona al final, pero no tanto pensando simplemente en el afuera, pero sí buscando mi paz, buscando esa paz que es difícil de encontrar en estos días. Y que no solamente en estos días, ¿sí? Veo para atrás, veo al pasado cuando me relaciono con gente mayor, y veo que atraviesan por los mismos conflictos. Entonces, uno puede ver al pasado a través de las otras personas que vivieron más tiempo quizás. Y suena poético, pero es muy cierto. Cuando te relacionas con gente que se detiene con problemas en los cuales uno hoy se ve representado también, te das cuenta de que como ser humano, como grupo de personas en sociedades, vamos atravesando los mismos problemas una y otra vez. Y hay millones de frases que puedan representar eso, como que cuando no reconoces tu pasado, lo vas a volver a repetir en el futuro. Hay millones de frases que se refieren a eso y tienen un porqué lógico. Porque las frases que caen en cliché es porque sinceramente son comunes al día a día. Entonces lo que busco con esto es simplemente poner sobre la mesa todas las cosas que siento que en algún momento parecieran traerme tranquilidad, pero a la larga lo único que hicieron fue atascarme un poco más y hacer más difícil esa evolución que es la que busco. Pero no evolución de la trascendencia espiritual. Si bien yo soy una persona que se considera espiritual, y más en el último año y medio, quizás 2 años, desde que empecé, no es casualidad de que empecé mi viaje a Australia. Ahora ya no estoy más en Australia, pero sin embargo fue lo que sentó mis bases para hoy encontrarme donde estoy. Porque quizás el estar solo tanto tiempo te lleva a una introspección profunda de la cual muchas veces es difícil salir y se confunde con soledad y se confunde con tristeza y se confunde con un poco de depresión, si se quiere. Pero depresión de la que es la que no te das cuenta, ¿no? La que haces cosas o procrastinás o no te dan ganas de salir o no te dan porque estás encerrado en tus propios fantasmas, en tus propias sombras. Y cuesta mucho reconocer eso hasta que te sientes y hasta que analices por qué pasa. Pero no solo te das cuenta cuando te pasa a vos, sino que te das cuenta también cuando lo hablas con alguien, cuando hablas con gente que se encuentra con los mismos problemas o incluso gente más joven que vos, y incluso te pasa también con gente mucho más adulta que vos. Me pasó de conocer gente en Australia que parecía con la vida resuelta, pero que tenían problemas de jóvenes. Y después me di cuenta que no son problemas de jóvenes, son problemas de la vida en sí, de la gente. No soy ningún genio, no descubro nada, lo sé, pero no hay que sino plantearlo así como te va a llevar a justamente hacer esta introspección de por qué gente de 60, 65 años se detiene en los mismos problemas que me tengo yo con 31 y en los mismos problemas que alguien que tiene 21, 22. Y también lo he visto en amigos que hemos quizás madurado juntos, porque es cierto que uno es el promedio de la gente con la que se rodea. Entonces, el madurar junto con algún amigo, con algún cercano, incluso un familiar, ves que a lo largo de los años seguimos rebotando contra la misma pared. Es como si el paradigma que uno tiene, obviamente por el ser parecido al de un amigo, porque justamente para ser amigo de alguien tenés que compartir cosas, tener algo en común, eso es lo que provoca la amistad. Te das cuenta que nos detenemos en las mismas cosas, que nos fijamos tanto en lo bueno como en lo malo. Y esa polaridad justamente es la que te lleva a darte cuenta de que en ese mundo tan que uno transita sin darse cuenta para dónde va yendo, pero simplemente va caminando, y pasan los días, pasan las horas, y uno sigue detenido en lo mismo. Y el control no es ajeno a eso. ¿Pero por qué el control? ¿Qué sería el control? Bueno, la palabra es de las más obvias que existe. ¿Qué significa el control? Básicamente es moldear o tratar de moldear tu ecosistema
para que las cosas salgan como vos las esperás o como vos sentís que sería lo mejor para vos, mejor dicho. Entonces, dentro de lo que podría ser considerado control, sería manipular ciertos escenarios para que se acomode tu mundito, ¿sí? Y vos estés con esa tranquilidad que necesitas. Hay gente que controla muchísimo más, hay gente que controla muchísimo menos. Lo hacemos todos los días. No quiere decir que esté mal. Por un lado, vas a controlar tu entorno para poder conseguir un trabajo, entonces vas a controlar, vas a mandar tu email con tu currículum vitae, vas a hablar con aquel, vas a pedir una recomendación de este, le vas a decir a tu amigo que hable de esta forma de vos, que te va a favorecer porque vos tenés tu speech armado hacia ese lado. Entonces eso es el control, ¿sí? Pero como todos decimos, siempre nada es absoluto. A mí me gusta una frase que es de lo más, ni siquiera es una frase, no piensen en algo poético, pero es ni todo es tan, ni todo es muy, muy. Y es tan absurda la frase que se pierde, pero si la analizás, básicamente quiere decir que no hay un absoluto, ¿sí? No existe. Perdón, la frase que decía no es ni todo es muy, muy, ni todo es tan, pero también aplica, es ni todo es así, ni todo es asá, pero es lo mismo. A fin y práctico es exactamente lo mismo. Y significa que no es todo de un color blanco y que la vida tiene que ir por aquel lado, no. Si bien cada uno tiene su verdad y para cada uno ese va a ser su blanco, de su propia verdad, no quiere decir que tu verdad sea la mía o que yo tenga por qué compartirla. Eso pasa en las grandes... eso pasa, por eso hay influencers o por eso existen los medios de comunicación y todo que imponen verdades y la gente simplemente copia y repite. Muchas veces ni siquiera va a la fuente para saber si es cierto, pero eso hoy no importa, porque la verdad en sí, y esto lo he escuchado de filósofos y lo he escuchado de gente que se dedica a hablar de esto, la verdad en sí no importa, porque al final cada uno se construye su propia verdad y eso es lo que mueve el mundo hoy en día. Entonces, esto de que ni que todo sea así, ni que todo sea así, significa de que no hay un límite de que esté bien o que esté mal en cuanto al control. ¿Cuál es el límite del buen control y cuál es el límite del mal control? Quizás no lo exista, pero sí hay un límite que cada uno lo sabrá en su propio interior de cuál es el que no te hace bien. Hay un control que es el tomar acción, si se quiere, para poder llegar a desarrollar algo o poder hacer algo que funcione, que es efectivo y que te hace sentir bien, que te hace sentir que estás haciendo las cosas que tenés que hacer, porque es el mismo actuar. Pero luego nos encontramos con un control que es cuando ya tenemos que modificar demasiadas tuerquitas en ese escenario para que no se pierda nada de lo que yo estoy buscando. Es cuando hablas con algún amigo, o yo mismo lo he hecho 200 millones de veces, que digo, no, pero si hago esto para que lo controlo acá. O sea, no digo lo controlo porque uno no lo reconoce en aquel momento en el que se está moviendo. Entonces dice, bueno, voy a hacer esto para que esto salga de esta forma y cuando esto salga de esta forma hago esto. Y es como que vamos tocando perillas y eso, imagínate lo inestable o lo sensible que es a un cambio. Entonces eso nunca va a poder traer paz porque mientras más son aquellas tuercas que estamos ajustando o aquellas perillas para darle la intensidad y el volumen que necesito de cada una de esas acciones para que suceda lo que yo estoy buscando al final, claramente más inestable se vuelve el sistema. Y cuando más inestable se vuelve el sistema es cuando menos paz yo voy a tener. Y lo digo por experiencia, no lo digo porque me lo contó nadie. Lo digo porque mientras más preocupado estaba por tratar de corregir ciertas situaciones, es cuando peor la pasé. Cuando más nervioso, cuando más ansioso, cuando más preocupado por cada una de esas variables estaba. Y me olvidaba del presente, me olvidaba de esto, que es lo que estoy haciendo ahora, que es grabar el podcast, editarlo más o menos para que sea lindo y ya está, publicarlo. En otro momento me preocupaba más por el qué dirán. Como cuando empecé el podcast, no sé si lo hablé en el primer capítulo, pero estaba muy preocupado sobre eso, de qué dirán tanto amigos como cercanos o gente que me conoce o gente de mi pueblo o lo que fuese, si alguien lo llega o le ve, iba a decir, uy, ¿este qué? Y entonces trataba de hacer cosas para que, si bien hacía el podcast, a lo mejor que no se entere alguien, porque, claro, o situaciones por el estilo. ¿Y a dónde me llevaba todo eso? Me detenía a no hacerlo. Me detenía a estar totalmente trabado con una situación en la cual yo quería realmente hacerlo.
que era el podcast. Siento que la otra vez estaba escribiendo. Tengo un cuaderno que siempre trato de ir escribiendo cosas que se me vienen en la cabeza, que están buenas, otras que son intrascendentes, pero algo que había escrito acá, como una reflexión, si se quiere, no es, como dije antes, no quiero ser repetitivo con las palabras porque sé que eso cansa, pero que se entienda que cuando uno encuentra una definición es muy difícil después cambiarle un poco las palabras para tener esos sustantivos, y no tengo esa capacidad quizás. Pero dije que cuanto menos poder siente una persona sobre sí misma, más intentará moldear el mundo que la rodea. Y quien tiene poder real sobre sí mismo no necesita controlar de nada, el entorno se acomoda solo.